Había una vez un joven llamado Luis. Era un día normal, un día natural. Llegó de estudiar del colegio Ixahual. Como siempre se quitaba su mochila y la dejaba ahí en el sillón. Luego vio que aún era muy temprano para empezar a hacer sus tareas. Entonces decidió ver la televisión. Encendió la televisión, se relajó un poco. Luego empezó a avanzar los canales, pero vio que no había nada bueno, hasta que hubo un programa que le llamó la atención. En ese programa estaban relatando una historia sobre un lápiz. Él se fue a acomodar. Luego le puso más atención porque la historia iba más emocionante cada vez más. Se puso tanta atención que decidió agarrar un cuaderno y un lapicero y escribir la historia. Luego, escrita dicha historia, se puso a pensar como siempre en su mesa. Empezó a analizar la historia que había escuchado en la televisión. La historia tenía 5 puntos. El primero decía así: un lápiz siempre debe ser guiado por alguien. Entonces él se preguntó, ¿cómo así? Luego, analizado lo anterior, se puso a leer el segundo punto que decía: un lápiz sufre, y se puso a analizarlo. Luego de haber terminado de analizar el punto anterior, siguió leyendo y el punto siguiente decía: un lápiz borra sus errores. Luego entendió bien, y luego de haber analizado el punto anterior, empezó a leer el punto siguiente que decía: un lápiz no importa lo que tiene afuera, sino lo que tiene adentro. Se impresionó y empezó a analizarlo. Entonces, luego de haber analizado bien el cuarto punto, se puso a leer el último punto, que decía: un lápiz siempre deja un trazo. Pero no entendía por qué el quinto punto significaba eso. Lo volví a leer.
un lápiz siempre deja un trazo. Pero este punto sí estaba un poco difícil porque no lo entendía. Pero mejor se puso a analizarlo.